Hola, mi nombre es Adrián Alujas Díaz, profesor e investigador de la Universidad Central de Las Villas, y hoy quiero presentarles el trabajo Propuesta de una metodología para evaluación química mineralógica de arcillas graníticas como fuente de pusulanas. El cemento es el material más usado a nivel mundial, es el segundo material más usado después del agua, y sobre todo esa demanda se centra en esa demanda y uso de cemento se centra en las economías emergentes por la necesidad que tienen de desarrollar infraestructura. Sin embargo, a pesar de ser el cemento un material amigable medioambientalmente en comparación con otros materiales de construcción como el acero, la madera o los plásticos, por ser su uso tan masivo, representa cerca del 6% de las emisiones de CO2 de origen antropogénico y cerca del 7% del uso de energía a nivel industrial. Por lo tanto, es un reto importante poder satisfacer la demanda actual y futura de este tipo de material necesario para la construcción, pero desde un punto de vista de sostenibilidad ambiental, minimizando el impacto al medio ambiente. Dentro de las estrategias que han probado ser más efectivas para la disminución del impacto ambiental del cemento está el uso de materiales cementicios suplementarios. Hay un grupo muy amplio de materiales que pueden usarse con estos fines, pero lo más importante es que la mayoría de estos materiales, los más utilizados como las escorias o las cenizas volantes, realmente tienen volúmenes relativamente bajos en comparación con la demanda actual de este tipo de materiales. Los únicos materiales que están en cantidades suficientes para dar respuesta a la demanda del cemento son las arcillas y las calizas. En el caso de las arcillas, se considera que los recursos a nivel mundial son extremadamente grandes. Ahora, dentro de las arcillas, nosotros centramos nuestra atención en las arcillas graníticas. ¿Por qué? Bueno, principalmente por su abundancia, son muy abundantes, sobre todo en las regiones tropicales y subtropicales, que es donde se centra también, donde se ubican la mayoría de las economías emergentes, que son los que centran la demanda de cemento y por lo tanto van a centrar la demanda de este tipo de materiales. También por sus características físico-químicas, o sea, las arcillas graníticas se distinguen por ser una fuente de alúmina reactiva, tienen un contenido relativamente alto de alúmina que puede ser activado durante la activación térmica, lo cual permite que se realice no solo la reacción puzolánica usual, sino también otro tipo de reacciones, por ejemplo, formación de carbono aluminato en reacción de la caliza, y eso permite su uso en mezclas ternarias, lo cual permite a su vez el incremento de los niveles de sustitución de clinker, la disminución de las emisiones de CO2 por unidad aglomerante. Y por último, tienen temperaturas de calcinación relativamente bajas en comparación con otros minerales arcillosos y una ventana de activación térmica o ventana de procesamiento más grande, todo lo cual facilita su procesamiento a nivel ingenieril. Ahora bien, es importante también distinguir, pues nosotros estamos hablando de arcillas graníticas y no propiamente de caolines tal y como ha sido acuñado su uso por la práctica en la industria, que en donde normalmente se describe el caolín como un material con bajo contenido de hierro, que es normalmente blanco, casi blanco, que calcina también cercano a la blancura y que se valora sobre todo por su blancura y su tamaño de partículas. En el caso de las arcillas calorídricas, que es una definición más cercana a la petrología, bueno, pues la definimos como una roca, suelo, mena, independientemente de su origen, donde los materiales del grupo de la calamidad sean los que predominen, pero que puede contener cantidades significativas de otros materiales arcillosos y no arcillosos y que no necesariamente tiene que ser blanco ni bajo hierro. La identificación de depósitos de arcillas graníticas como fuente de puzzolana es la principal barrera a esta tarea es la ausencia precisamente de criterios de selección e identificación. ¿Por qué? Porque estos criterios han estado tradicionalmente dominados por las aplicaciones de los caolines de alto valor industrial, por la industria de la cerámica, por la industria del papel, pero los criterios de este tipo que manejan este tipo de industrias no tienen nada que ver con lo que se necesita para el uso de las arcillas graníticas como fuente de puzzolana. Por lo tanto, muchos depósitos que pueden ser adecuados, de arcillas graníticas que pueden ser adecuados como fuente de puzzolana, pueden sencillamente no estar mapeados o no haber sido apropiadamente identificados.
En el trabajo con arcillas graníticas como fuente de pozzolandas, sobre todo en los trabajos que se han hecho dentro del proyecto LS3, que lo conforman un grupo de universidades de Cuba, la India, Suiza, que han trabajado mucho este tema, se define normalmente un valor límite, un valor umbral del 40% de caolinita en la materia prima como criterio de utilización de la arcilla granítica. ¿Por qué este valor? Porque este valor permite obtener resistencias similares a las del cemento Portland a partir de los 7 días si se usa la arcilla calcinada en un 30% de reemplazo de clinker en una mezcla cemento-arcilla calcinada, o incluso llegar hasta un 50% de reemplazo en mezclas ternarias como es el caso del S3. Eso no quiere decir que otras arcillas con menores contenidos de caolín, por ejemplo, entre el intervalo entre el 30 y 40%, no se puedan utilizar, pero en este caso no se alcanzarían ni resistencias tan altas o tendrían que utilizarse volúmenes de sustitución de clinker mucho menores. Si extrapolamos este criterio del 40% a la clasificación actual de los caolines para su uso industrial, vemos que realmente este criterio abarca no solo algunas de las composiciones mineralógicas que actualmente encuentran alto uso en la industria del papel, en la industria de la cerámica, los refractarios, sino también otras arcillas que también son caoliníticas, pero que no están actualmente bajo uso, especialmente aquellas áreas donde son productos ricos en hierro. Si pensamos que los cementos basados en arcillas calcinadas se prevé que alcancen cerca del 27% del mercado global para el 2050, esto va a representar una demanda adicional de cerca de 400 millones de toneladas al año en el 2050 en comparación con los niveles actuales de producción, por lo cual es muy necesario entonces el uso de criterios de selección para este tipo de materiales. A partir de aquí, bueno, trabajamos con una base de 120 arcillas, con un rango variable de contenidos de caolinita y de composición química, y definimos 4 criterios de selección. Los dos primeros criterios, el contenido de alúmina y las pérdidas por ignición, están basadas directamente en las características que distinguen a este tipo de minerales arcillosos, mientras que el tercer y cuarto criterio, que expresan la relación aluminio-silicio y la relación entre el aluminio y los elementos alcalinos y alcalinos térreos, pues son útiles a la hora de diferenciar las arcillas graníticas de otros minerales presentes en la roca madre como feldespatos o cuarzo, o también de otras arcillas no caoliníticas. La aplicación de estos criterios de selección a la base de datos de 120 arcillas, pues bueno, permitió establecer valores límites, valores umbrales, los cuales deben ser cumplidos simultáneamente, o sea, todos deben ser cumplidos para la aceptación del material. Esto sirve como una especie de criterio de muestreo o de discriminación preliminar basado en la composición química. Y bueno, a partir del análisis estadístico de la aplicación de este tipo de criterios, se determinó que solamente un 5% de falsos positivos en la aplicación de estos criterios a la base de datos. O sea, falsos positivos quiere decir materiales que cumplían con los criterios de selección, pero sin embargo no tenían un 40% de contenido de caolín. No se detectaron falsos negativos, o sea, materiales que tuvieran el 40% de caolín, pero no cumplieran con los criterios de selección. O sea, estos criterios de selección son muy útiles para una discriminación preliminar, pero no sustituyen la caracterización mineralógica que hay que hacer después por herramientas como la difracción de rayos X o el análisis. A partir de estos criterios, bueno, también se hicieron modelaciones teóricas a partir de combinaciones de distintos tipos de minerales arcillosos y minerales no arcillosos, con muy buenos resultados en la aplicación de los criterios de selección. Y también es importante decir que, bueno, que ya se han empezado la aplicación en algunos tipos de reconocimiento geológico, por ejemplo, algunos que se realizan actualmente en el norte de la provincia de Villa Clara para arcillas graníticas, pues se han aplicado estos criterios de selección con muy buenos resultados, que han sido validados tanto teóricamente como por su uso. También es importante señalar que en los análisis se determinó que el contenido de hierro en las materias primas no está relacionado con el contenido de caolín, lo cual valida lo que habíamos dicho antes. O sea, se pueden utilizar como aquí criterio importante es el contenido de caolín en el material, pues incluso se pueden utilizar arcillas que por su contenido de hierro no pueden utilizarse para otro tipo de aplicaciones industriales. Esto, bueno, se expresa en esta tabla donde se expresan una serie de criterios que han sido tradicionalmente utilizados para la selección de los caolines para distintos tipos de aplicaciones de industria
y se ve que los criterios de selección como fuente de puzzolana son mucho menos rigurosos, mucho menos, digamos, restrictivos, lo cual también implica que muchas de las arcillas o muchos de los residuos de procesamiento de los kaolines para otro tipo de aplicaciones como la industria cerámica del papel pueden ser utilizados también como fuente de puzzolana. Bueno, a manera de conclusiones del trabajo, las arcillas están entre los materiales cementerios suplementarios más abundantes y específicamente las arcillas graníticas se distinguen por su abundancia, por su facilidad de procesamiento térmico y por su contenido de alúmina reactiva que le permite su uso en sistemas ternarios. Las reservas globales de arcillas graníticas adecuadas para su uso como puzzolana se espera que sean mucho más abundantes que los materiales, o sea, los depósitos de kaolín que actualmente se valoran para su explotación en aplicaciones de alto valor industrial, como la industria cerámica del papel, y se propone un contenido de 40% de kaolinita o de minerales del grupo de kaolinita en la materia prima como valor umbral. El contenido de hierro no está relacionado con el contenido útil de minerales del grupo de kaolinita y bueno, a partir de una serie de criterios de selección basados en la composición química, pues se puede hacer una discriminación preliminar de cuáles son los materiales que deben ser utilizados, o sea, de, de cuáles son las arcillas que pueden servir como fuente de puzzolana, aunque esto, por supuesto, no significa que no se vayan a hacer otros tipos de análisis mineralógicos más adelante en el material. Muchas gracias por su atención y hasta luego.